Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. ¿Te gustaría saber cuáles fueron las consecuencias de que el arca de Jehová estuviera en tierra filistea? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Samuel, capítulo 5. Bienvenido, qué gusto saludarte esta mañana. Felicidades por abrir la palabra de Dios, por buscar a nuestro Padre Celestial. Yo sé que tu necesidad solamente Dios la sabe, solamente tú la sabes, yo no lo sé. Pero si estás buscando la palabra del Señor, estoy seguro que Dios contestará tu oración. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien interesante ya que nos muestra lo que sucedió en tierra filistea cuando se llevaron el arca. En otros libros nos deja la idea o nos explica o nos deja el complemento de esta historia. Nos dice que los filisteos persiguieron al remanente, a los que no murieron, hasta Silo. De hecho, hasta se entiende que Silo fue básicamente casi destruida. Muchos murieron en ese día debido a este combate, pero regresaron a donde había sido la batalla y entonces se llevan el arca a la tierra de los filisteos. La ciudad que recibió el arca fue la ciudad de Asdod. Recordemos que los filisteos estaban distribuidos en 5 ciudades-estado, como se le llama, es decir, que cada ciudad tenía su propio rey, su propio gobierno, pero estaban en una sola hermandad, estaban juntos, pero en diferentes ciudades. La ciudad de Asdod es la que está más al norte y allí llega. La pusieron en el templo del dios Dagón y junto a una estatua de este dios. El dios Dagón era la deidad de los filisteos. Se entiende por la arqueología que este dios era como mitad de un pez en la parte de abajo y en la parte de arriba era como un cuerpo humano. El dios Dagón también se entiende que le habían traído este culto de algunas islas del mar Mediterráneo y era muy famoso, básicamente era el dios principal de todos los filisteos. Bueno, el arca está fuera del territorio de Israel. Es muy interesante y muy valioso tomar en cuenta que ellos pues no le dieron el trato ni trasladaron el arca en la manera que Dios había instruido al pueblo de Israel. Recordemos que los levitas que ayudaban en el templo estaban distribuidos en 3 grandes grupos y para transportar el tabernáculo y el arca, cada de estos 3 grupos tenían cada uno su oficio. Uno de estos grupos era el que se ocupaba exclusivamente de cargar el arca. Los sacerdotes, cuando en los tiempos que andaban en el desierto, cubrían el arca, bajaban, cubrían todo, guardaban todo, y ya que estaba cubierto, los levitas que estaban encargados eran los que la llevaban cargando. Así que, pero cuando ellos cometieron errores, pues morían, no podían ver el arca, no podían tocarla. Era algo muy sagrado porque representaba la presencia de Dios. Sin embargo, Dios no hace esto con los filisteos. Ellos llevan el arca y recordemos en ese tiempo antiguo, las guerras eran guerras también de deidades. Lo que quiere decir es que se iba a ver quién tenía el Dios más poderoso. Por eso es que los paganos muchas veces en muchas ocasiones, en diferentes momentos de la historia, no podían creer que Israel solo tuviera un solo Dios. Era ilógico. Entre más dioses era mejor, porque de esta forma tenías más posibilidades de ganar y sobre todo de tener satisfechas todas tus necesidades, porque había muchos dioses. Pero la religión monoteísta, ¿qué significa? Un solo Dios, era propia de los israelitas. Eran casi que los únicos que solamente tenían un solo Dios. Así que lo ponen junto a Dagón y no le han dado el trato especial que se tenía. Sin embargo, Dios no está reservado solo al territorio de Israel. Dios es pues dueño del universo. Así que lo que primero sucede es que al otro día cuando amanece, saben que la estatua de Dagón está tirada, ha caído boca abajo delante del arca del Señor. Aunque puede sonar una expresión, pues no sé, sin ningún contenido, lo que quiere decir es que cuando estaba la estatua tirada boca abajo,
era una señal de estar postrado. Recordemos que hemos leído mucho eso de postrarse delante de Jehová. Era una señal de adoración. Es básicamente arrodillarse y llevar la cabeza hasta el suelo, hasta la tierra. Eso es lo que estaba haciendo Dagón. Así que al otro día, cuando vienen los sacerdotes, pues se dan cuenta de esto, la levantan, la colocan en su lugar, pero al otro día nuevamente vuelve a estar de esta forma. Sin embargo, no terminó allí, aunque la volvían a levantar. Dice el versículo número 4 que al siguiente día sucedió lo mismo. De nuevo había caído boca abajo en el arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Miren, esta es una forma de dejar claro que aunque Israel ha perdido, no significa que su Dios no tiene poder. Aquí queda claro que Jehová es todopoderoso. Pero también aquí nos deja claro una idea muy sencilla, pero muy valiosa. En el paganismo, en la idolatría, el ser humano tiene que colocar a sus dioses, mover a sus dioses. Muchas veces cuando tienen vestimentas, le tienen que poner y cambiar la vestimenta. Muchas veces los profetas y Dios mismo ha explicado este punto. Si sus dioses necesitan ayuda, no puede ser que ustedes los estén adorando. Si sus dioses necesitan que ustedes los defiendan, no puede ser que sean dioses. Lo que aquí queda claro es que en la idolatría, cuando se adoran ídolos, cuando se adoran imágenes, cuando se adoran, en este caso, muchos dioses, y tú tienes que estar sirviéndoles, ayudándoles, moviendo de aquí para allá o defendiéndolos, lo que indica es que no tienen poder. Entonces aquí queda claro que Jehová es el único Dios que tiene poder. Entonces viene algo muy interesante. Vuelven a dejar todo, pues tratando de que quede bien, pero se desata una plaga de tumores. Las palabras que aquí se usan en estas frases, tumores, plagas y todo lo que les está pasando, sabes que se ha analizado y hay varias interpretaciones. Lo primero es que se considera que esos tumores eran como tipo hemorroides, eran por problemas que tenían que ver con las hemorroides, con esta parte del cuerpo que no se podían sentar. No quiero dar más detalles, pero no se podían sentar porque los tumores los tenían allí. Y también está relacionado con ratas, con ratones. Las palabras que aquí se ocupan en hebreo dejan esa idea: ratas, tumores. Algunos dicen que es la peste bubónica. El problema es que esto era uno tan doloroso y lo otro desagradable hasta para contarlo, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver que los filisteos regresan unas figuras de tumores y unas figuras de ratas. Por eso dicen que es seguramente eso a lo que se refiere. De manera general, te digo, hay varias interpretaciones, pero todas tienen que ver como con infecciones, algunas tienen que ver con sangrados, con peste, es decir, que se contagia rápidamente. Así que la ciudad, que dijimos que es la que está más al norte, está muy espantada, y la decisión que ellos toman es bien interesante porque mandan el arca a otra ciudad, la mandan a la ciudad de Gat. En Gat sucede lo mismo, tumores, pestilencia, peste, entran en un gran pánico. ¿Sabes que las palabras aquí que se usan para pánico, unas tienen que ver con pánico de miedo de pedir ayuda? Es como cuando tu hijo tiene miedo y te grita y te está gritando porque necesita que vayas, pero también otros gritos tienen que ver con coraje de la decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque no solamente se manda a la ciudad de Gat, más adelante se manda, versículo 10, a la ciudad de Cron. Entonces ellos entran en estos conflictos porque se están dando cuenta que el arca, que ese Dios que de los israelitas tiene poder para enfermarlos y tiene poder y por supuesto, ha tenido poder sobre su propio Dios. Así que
Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ellos estaban dispuestos mejor a quitar el arca que a entender que este Dios era todopoderoso. Ellos se aferraban a sus creencias, se aferraban a que su Dios, aunque lo tuvieron que levantar, aunque le tuvieron que volver a pegar las manos y la cabeza, ellos se negaban a creer que Jehová era el único Dios verdadero. Y eso, mis amigos, nuevamente sucede en la actualidad. La gente está más dispuesta a creer en sus propias, a seguir teniendo sus propias creencias, aunque pues resultan ineficaces, no son bíblicas, muchas veces es idolatría, pero a la gente le cuesta cambiar, le cuesta entender que está en un error. Prefirieron quitar el arca, alejarse del arca, sacarla. Finalmente, por lo menos pasó por 3 ciudades, les recuerdo, eran 5 ciudades de los filisteos, y ellos al final toman la decisión, tienen la idea de devolver esa arca al pueblo de Israel. Mis amigos, Dios es todopoderoso en el territorio de Israel y fuera de él. Dios tenía interés en conquistar a los filisteos y demostrarles que él era el único Dios verdadero, porque no solamente ama al pueblo de Israel, ama a todos. Pero sobre todo, mis amigos, ¿no te parece que muchas veces somos como los filisteos? A veces nos aferramos a nuestras ideas, aunque son equivocadas, aunque no son correctas, pero nos cuesta entender que estamos en un error. Eso es muy del ser humano. Le cuesta ver, darse cuenta, mirarse a sí mismo y decir, estoy en un error. Querido Padre, te damos gracias por estas historias que escuchamos, nos ayudan a conocerte más y nos ayudan a darnos cuenta que tú eres todopoderoso dentro de Israel y fuera, que tú no necesitas que se te defienda, que se te cuide, que se te proteja. Tú eres el todopoderoso y nosotros, Señor, apenas si podemos adorarte como tú mereces, apenas si podemos reconocerte, porque somos tan finitos y tan pequeños. Padre, quédate hoy con nosotros. Es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.